Hoy les traigo un pequeño análisis del jorobado de Notre Dame. Comencemos. Ha pasado más de un año desde que la catedral se quemó y como de costumbre se volvió tendencia entre muchos averiguar sobre la historia de esta el año 2019. Conjuntamente trayéndonos recuerdos de la película la cual muchos vimos de niños en la versión que nos mostró Disney. Debo recalcar que ya existía otra película antes de ella. Tenemos ahora como 4 versiones de esta, El jorobado de Notre Dame, donde solo una fue casi fiel al libro Nuestra Señora de París, donde el final no es precisamente feliz. Y es que en realidad El jorobado de Notre Dame muestra muchos factores que han afectado ya sea directa o indirectamente a la sociedad, volviéndola en muchos casos cruel. Quasimodo en parte ha logrado representar muy bien a las personas que son vistas como, entre comillas, imperfectas o feas, deformes o, siendo más sinceros, no bonitas por haber nacido con la joroba y un rostro fuera de lo estéticamente considerado bello. Vemos cómo un hombre como Frollo puede manipular fácilmente a alguien que, aparte de no tener autoestima, está alejado de la realidad, ya que recordemos que Frollo cría a Quasimodo alejándolo de los demás y prácticamente encadenado a la catedral, donde queda casi sordo por encargarse de tocar las campanas cuyo ruido es demasiado fuerte. Discriminación por parte de la gente que considera a los gitanos como la peor lacra que existe, y es que esto tiene su historia. Antiguamente los gitanos se vieron forzados a llevar una vida nómada, lo cual les impedía tener un lugar fijo por obvias razones. No pertenecían a ningún lugar y esto no los ayudaba a tener un trabajo estable, así que es muy posible que esto haya sido su mayor razón para verse robando a otros, ya sea con engaños o con astucia, ya que ellos en su mayoría usaban trucos de magia, lo cual era en realidad ilusionismo y fue confundido con la brujería. Falta de valores por parte de muchos religiosos, haciendo quedar a la iglesia como un conjunto de personas débiles que por temor a lo desconocido juzgan, sin saber qué pasa, pensando que no hacen nada malo. En todas las versiones tenemos como principal personaje a Quasimodo, quien en lo personal me parece como un pequeño niño que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, hasta que conoce a Esmeralda y se da cuenta que no todo es como Frollo, el antagonista, le enseña. Que los gitanos, si bien podrían ser algunos considerados pecadores, son humanos, son personas que sienten y que tienen sus razones para actuar como lo hacen, y mientras no hagan daño a nadie, esto los hace también buenas personas. Como ser Esmeralda, quien pese a ser gitana fue la única quien sintió lástima y fue humana con Quasimodo, mientras los demás se divertían a costa de su sufrimiento, pensando que lo merecía en la fiesta que se llevó a cabo, y él resultó ser blanco de burla al ser diferente de los demás, en la versión que nos muestra Disney. Por otra parte, en las otras películas y en la verdadera versión del libro, Quasimodo fue castigado por haber sido acusado de secuestrar a Esmeralda o haberle robado. No cambia el hecho que la gente lo juzga y se burla de él, pensando que lo merece. Y es ahí donde esta película nos enseña que no importa tus creencias o qué tan devoto digas ser, basta que te dejes llevar por este tipo de pensamientos de superioridad, ya estás empezando a ir sin querer en contra de lo que tu religión profesa, en este caso la religión católica, que si bien muchos la vieron como mala, empezó con buenas intenciones. Recordemos que si bien Frollo era un pervertido que no entendía lo que le pasaba con su obsesión lujuriosa hacia Esmeralda, y fue un tirano no solo con los gitanos, sino con su pueblo mismo, no significa que todos los religiosos sean así. Todo lo contrario, ya que si recordamos bien, fue el padre que guiaba a Frollo quien le dio asilo a Esmeralda, asilo que existía en la realidad en esa época, para amparar a los que eran perseguidos por la, entre comillas, justicia, con la esperanza que se arrepintieran de sus pecados y sean buenas personas. Lo mismo que pasa con Quasimodo. Él recibió una educación religiosa donde seguía los mandamientos. Que Frollo lo distorsionara todo por sus prejuicios fue lo que no le ayudaba a Quasimodo a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Aún así, Quasimodo pudo aprender que Dios nos ama a todos, que debemos vivir sin hacer daño. Esmeralda es una gitana que se gana la vida tomando como ventaja su belleza y carisma, así que no tiene la necesidad de robar, sino ganarse el dinero bailando
y atrayendo gente que a su vez le va regalando dinero. Es una persona muy humilde de corazón y en la versión animada claramente se preocupa más por los demás que por ella misma. Esto la hace ser una persona totalmente bella ante los ojos de quien sea. Puede que también por esto Frollo no pudo ceder a su sentir atracción por ella. Vemos que en su canción Frollo pide perdón a la Virgen María, pensando que sufre de brujería, lo cual lo hace ser una persona narcisista y soberbia, pensando que él es el bueno y todos los demás son malos al no pensar como él. Las canciones que Disney usó en la película son muy profundas e intensas. Con mucha verdad tenemos la de Quasimodo, donde claramente él quiere conocer el mundo, quiere experimentar qué se siente estar ahí afuera aunque sabe que hay maldad. Él quiere salir, no importa su físico. Él irá con toda la fe de que todo saldrá bien. La canción de Esmeralda, que ruega por su pueblo a Jesús, explicándole que viven con sed y se refiere a la falta de cariño, sabiduría, enseñanzas que nos reciben, pidiéndole clemencia por ser estos marginados, pese que todos somos hijos de Dios. La canción de Frollo, que a muchos pegó fuego de infierno por su temor a lo desconocido que le pasaba al verse atraído por una mujer, diciéndole a la Virgen María que ella lo había embrujado y reclamándole por esto. Deseándole a Esmeralda que se queme en el fuego de Luzbel, nombre que se le fue dado a Satanás cuando este era ángel. Y bueno, para terminar, creo que todos en algún momento estuvimos en el lugar de Quasimodo, sintiéndonos feos e inseguros de salir, pero es que lo bello no radica en lo físico. Recuerda que estamos dominados por estereotipos falsos de belleza. Tú eres alguien bello o bella, no importa tu sexo o apariencia. Mientras seas una persona que trata al menos de no dañar ni hacer mal a nadie, tu belleza resaltará porque es esa esencia la que necesitamos de la misma forma que si eres religioso, ten tu Biblia en mano. Es hermosa, pero no solo lo leas, sino practícala. Si no entiendes algo, recuerda que se resume en algo simple y es la palabra amor. Y bueno, soy Merlín y espero te haya gustado este video. Quiero darle gracias a mi amiga Fabi por el tan bello dibujo que me hizo y usaré de hoy en adelante en mi canal. Les deseo lo mejor y hasta la próxima.